La nueva edición del libro Retazos y curiosidades de la historia del sureste de Mima Morales Suárez fue presentada en la tarde de este jueves 23 de octubre en el Centro Cultural Federico García Lorca de la Villa de Ingenio. La obra, publicada por primera vez hace 2 décadas, ha sido ahora ampliada con la colaboración de los historiadores Faneque Hernández y Antonio Castellano, quienes acompañaron a la autora durante el acto. Durante su intervención, Mima Morales Suárez explicó que este libro no nace del conocimiento histórico porque ella no es historiadora, sino de la curiosidad, ya que había oído historias familiares, pero le faltaban datos. El acto concluyó con el deseo de la autora de que en el futuro se erija un busto en la Plaza de Ingenio en memoria de Juan Morales Martín. Buenas noches. Nos encontramos aquí para presentar el libro Retazos y curiosidades de la historia del sureste. Nos acompaña Faneque Hernández, Antonio Castellano y Mima Morales Suárez. En primer lugar, hablará Faneque Hernández. La parte que me corresponde en esta presentación, porque así lo hemos acordado, es la genealógica. Se trata, como investigador de estos temas, de seguir el linaje Morales de Mima, desde ella, 15 generaciones hacia atrás, hasta el primer Morales que llegó a las islas, que es su ascendiente. Y lo mismo por la parte de los Suárez, desde su madre, Orosia, hasta la primera persona de su linaje, porque hay Suárez diferentes en origen, que llevó ese apellido en torno al año 1500. Es decir, voy a hacer entonces un rápido repaso a 5 siglos de historia familiar de Mima Morales Suárez. Y en general, y por derivación, un estudio de 2 familias muy sobresalientes en la historia local del señorío de Agüimes y de los municipios de Ingenio y de Agüimes. La familia Morales, asentada fundamentalmente en Carrizal, en origen, y la familia Suárez, asentada en origen en la villa de Agüimes. Bien, este es el programita rápido. Primero presentar un cuadro genealógico de Mima en 5 generaciones, sus padres, yendo de abajo hacia arriba, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos y sus retatarabuelos. No me voy a detener aquí porque la historia de su familia cercana en los siglos XIX y XX la cuenta ella, y muy acertadamente, con toda la documentación que nos trae en su libro, sobre los personajes relevantes de ambos apellidos y sobre su familia próxima de Agüimes y de Ingenio y de Agüimes. Solo adelantarles que voy a tratar de seguir, en primer lugar, el apellido Suárez de su madre, Orosia Suárez Suárez, el de su abuelo Francisco Suárez Morales, el de su bisabuelo Francisco Suárez Suárez, y así sucesivamente. Lo voy a llevar desde el siglo XXI hasta el siglo XV, 550 años de historia de los Morales. Hace poco publiqué en mi blog un trabajo sobre la genealogía del capitán general de Venezuela, el capitán general de Canarias, Francisco Tomás Morales. Bueno, ese personaje es un colateral de la familia de Mima, siglos atrás. Y como tantos otros que ella remarca en esta excelente publicación que hoy nos presenta. Vamos a entrar directamente en materia, hablando, por ejemplo, de los Suárez, como les decía. En azul he puesto algunas referencias muy rápidas, cariñosas, a personas conocidas de nuestro entorno, Agüimes, Ingenio, del sureste, a las que le he hecho el árbol genealógico y que están emparentadas con Mima. Por ejemplo, la madre de Mima, Orosia Suárez Suárez, pues resulta ser hermana
del que fue alcalde franquista de Agüimes, Francisco Suárez Suárez, y por tanto es prima del artista plástico Paco Suárez Díaz. Ya seguimos con el apellido Suárez a través de su abuelo, Juan Francisco Suárez, Francisco Manuel Suárez, seguimos hacia arriba en la escala y llegamos hasta un personaje muy relevante en este linaje de los Suárez de Agüimes, del sureste de Gran Canaria. Me refiero a Manuel Suárez de León. Este señor, como ven ahí en mis notas, es un hermano de Luis Suárez de León, que es el bisabuelo de Óscar Hernández, el alcalde actual de Agüimes. Como vemos, los Suárez están muy implicados en asuntos de relevancia política. Este Manuel Suárez de León, lo adelanto ya, es un personaje histórico muy importante en el señorío de Agüimes, porque fue el líder del motín de 1823. Este señor, un motín que fracasó, se trataba de volver al absolutismo monárquico, se trataba de recuperar el señorío episcopal, cuando ya los tiempos habían cambiado. Este señor fue sancionado con 1.200 pesos de los 2.000 que tuvieron que pagar los vecinos del señorío por haber tenido la máxima responsabilidad en el levantamiento armado que condujo a una batalla en Telde, en donde fueron derrotados los rebeldes y donde con posterioridad hubo sanciones económicas para estos vecinos líderes del movimiento, y uno de ellos, un teldense, fue fusilado en la plaza pública de San Juan de Telde. Como ven, son familias muy poderosas económicamente y que tenían un alto nivel de implicación en todos los acontecimientos políticos a lo largo de todos estos siglos. Seguimos hacia arriba con José Suárez Romero, el capitán Manuel Suárez López, también el apellido Suárez en aquellos momentos también se le llama con J, se escribe con X y se pronuncia Juárez, y tienen tierras en ambos lados del Guayadeque, y son personas de relevancia social y económica, ¿no? Siguiendo hacia arriba verán que llegamos ya a los primeros Suárez del listado. Vean en el escalón, en la generación 11, subiendo desde Mima, que es la generación 1, vemos en la fila 11 a Bartolomé Suárez. Me interesa remarcar esta pareja, que es la que trae el apellido Suárez hasta la comarca, hasta el señorío de Agüimes. Bartolomé Suárez se casó en 1618 con Angelina de Ojeda, y a Salva ya le digo que aquí están los orígenes de sus ruanos. Angelina de Ojeda es hija de Francisco López e Isabel de Ojeda Ruano, y esta señora, Isabel de Ojeda Ruano, que llega en torno a 1600 a Agüimes, es la hija de Alonso Ruano y de Catalina de Ojeda, gente de realce del pueblo de Teror. Pero vean cómo Bartolomé Suárez es a su vez hijo de Bartolomé Gómez y María Trinidad Suárez, y esta señora, María Trinidad Suárez, es la hija, estamos ya en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, de Bartolomé Benítez e Isabel Suárez. Conservamos el testamento de Bartolomé Benítez, y por lo tanto sabemos que Isabel Suárez es la hija de una señora portuguesa que se llama Felipa Fernández, y él es un personaje absolutamente interesante de la historia insular de Gran Canaria y de las Islas Canarias en su conjunto. Bartolomé Benítez es el hijo de su homónimo, Bartolomé Benítez. Se trata de una persona que fue capturada como esclavo, su padre, capturado como esclavo en la conquista de Tenerife. Le impusieron el nombre de Bartolomé Benítez, como el del conquistador que lo apadrinó, y Bartolomé Benítez fue traído a la isla de Gran Canaria como criado de determinadas familias poderosas de conquistadores, y se establece en las cuevas de la Atalaya, en la vega de Santa Brígida. Este señor Guanche, Bartolomé Benítez, al casar con Isabel Suárez, inicia el linaje de los Suárez de Agüimes, que conduce hasta nuestra querida amiga Mima Morales Suárez. Aquí un pequeño cuadro del líder del motín de 1823, don Manuel Suárez de León, y su ascendencia,
poderosas familias de la oligarquía familiar del señorío. Vean ahora a continuación lo que más interés tenía Mima cuando me pidió que esta colaboración, es la de conocer los orígenes de su apellido. Ella lo ha trabajado muy bien en sus padres, abuelos, bisabuelos y todas las figuras de renombre en torno a estos ascendientes próximos, pero como ven, yo he llevado un poquito más lejos, hasta el 1450, a los Morales, apellido que porta en primer lugar, ¿verdad? Mi remarca es en azul, pues decirles que el abuelo de Mima, don Luis Morales Martín, es hermano del diputado Juan Morales Martín, del que ella habla y del que hablará también mi compañero Antonio. Siguiendo hacia arriba, perdón, a la derecha, vemos como Francisca Domínguez del Río González, su esposa, resulta hija de José Domínguez Estupiñán y Dominga González Suárez, y este José Domínguez es hermano del bisabuelo de Paqui Domínguez Mena, también diputada por la isla de Gran Canaria en el Parlamento canario, a quien conocemos también por su implicación política en la comarca. Subimos y vemos como en el peldaño 5, Luis Morales Guedes es hermano del canónigo Domingo Morales Guedes, de quien tanta documentación nos aporta Mima en su libro. Y seguimos subiendo por aquí, por el municipio de Ingenio y el municipio de Agüimes a continuación, con diferentes parejas que son los progenitores del que está en rojo en el escalón inferior, y llegamos en el escalón número 10, como pueden ahí ver en ese cuadro, a Bartolomé Morales. Este Bartolomé Morales, casado con Isabel Melián, es el tatarabuelo del capitán general de Canarias, Francisco Tomás Morales. Por lo tanto, tiene también, los Morales están todos interrelacionados, este es un apellido colateral, pero que procede del mismo linaje, porque en origen todos estos Morales tienen un punto de partida, un tronco que llamamos los genealogistas, ¿verdad? Por encima de Bartolomé Morales tenemos a Melchor de Morales, casado con Águeda Martín en Telde. Un paso más, Francisco Álvarez, casado con Florencia de Morales. Un paso más, Melchor de Morales con Juana Diepa, y aquí llegamos ya a principios del siglo XVI. Aquí tenemos que el apellido Morales, que tienen todos sus ascendientes, unos tras otros, se pierde, como en la mayoría de ustedes, que sepan que en genealogía los apellidos dicen bien poco de los linajes, porque, como en mi caso, el de Mima y tantos otros, va a llegar un momento en que ese apellido les viene no por vía masculina, sino femenina. Es el caso. Mima tiene el apellido Morales de la mujer de Francisco Gutiérrez, de doña Juana de Morales. Francisco Gutiérrez es un carpintero que viene de las islas de Señorío, y Juana de Morales es la hija, nacida ya en Telde aquí, de don Pedro de Aday, conquistador de Gran Canaria, y doña Leonor de Morales. Y a su vez, para terminar la saga, encontramos que Leonor de Morales, y esto está todo bien documentado en Cebrián La Taza, por ejemplo, Leonor de Morales, nacida en Fuerteventura, es una familia de las islas, es la hija de don Alonso Sánchez de Morales el Viejo, cordobés de origen, quien vino en torno al año 1450 con el grupo que trae de gentes para repoblar la isla de Lanzarote y Fuerteventura, los señores de Canarias, don Diego de Herrera y su esposa Inés Peraza. Pues bien, este Alonso Sánchez de Morales tuvo, dice la tradición, al menos 36 hijos e hijas, la mayoría de ellos naturales, habidos con esclavas, guanches o moriscas. Y de ahí proceden los Morales de Tenerife, los de Gran Canaria, los Morales de renombre. Hay otros Morales, por supuesto, hay muchas variantes, pero esta en concreto, que es la predominante en el señorío de Agüimes, tanto en Ingenio como Agüimes, tiene este mismo tronco, el conquistador Alonso Sánchez de Morales, que llega a las Islas Canarias en torno al año 1450. Y ya voy terminando. Esto es lo que nos dice
Cebrián Latasa, el gran genealogista canario, sobre Alonso Sánchez de Morales. Vean que la primera de sus hijas que se ha podido localizar es Leonor, la que casó con Pedro de Aday el Viejo, y tuvo repartimientos en Telde. A continuación tenemos aquí el matrimonio de Juana de Morales, la hija de los anteriores, con el carpintero Francisco Gutiérrez, los hijos que tuvo. El que nos interesa especialmente es Melchor, nacido, tenemos la partida de bautismo en el Sagrario de Las Palmas en 1524, vean los padrinos que tuvo, Mateo de Cairasco y Hernando Espino. Todos los padrinos de los hijos de esta pareja son gente importante en la sociedad de aquella época, conquistadores como los Cabrejas, como los Vera, potentados judíos como los Llerena y muchas autoridades eclesiásticas del Cabildo Catedral, como por ejemplo el último, que es mayordomo del obispo. Por tal razón habrán tenido importantes repartimientos en el señorío de Agüimes, porque como sabemos el señorío pertenecía al señor obispo y era el obispo quien hizo los primeros repartimientos de tierras y de aguas, de los que se vieron beneficiados los morales que se asientan en este territorio, tanto en la parte de la actual Ingenio como en la parte del actual Agüimes. Esta es un cuadrito sobre ese matrimonio, los hijos que tuvo. De uno de esos matrimonios procede Mima, el primero de ellos, Melchor de Morales, casado con Águeda Martín en Telde. Y vean que tienen importantes ancestros por la parte de los Álvarez. Son cañavereros portugueses y también, yendo a la cúspide, Bartolomé de Tuvilleja, una de las personas que más repartimientos, que más riqueza, por tanto, agropecuaria obtuvo en los años iniciales del señorío, con propiedades repartidas por todo el territorio, ¿no? Bartolomé de Tuvilleja, este colono del norte de Burgos, de las merindades de Burgos, de apellido vasco, viene y casa con Felipa López, la hija de un cañaverero portugués llamado Juan López Feo el Viejo. Y ya termino la saga para decir que también es familia de Mima colateral, en este caso el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, don Antonio Morales Méndez. El apellido Morales es el mismo que el de ella, solo que vean, Antonio procede del matrimonio de Gaspar de Morales con Mariana Vélez, hijo de Domingo Morales y María Espino. Este Domingo Morales es hermano de Florencia de Morales, la ascendiente de Encarrizal. Y este Domingo Morales es el ascendiente de los Morales de Temisas y la villa de Agüimes. Y aquí están los orígenes por la parte masculina y femenina. Creo que con esto puedo congratularme de decir que tenemos en Mima Morales Suárez a un personaje ilustre en la actualidad, en el siglo XXI, que ha trabajado por su tierra y por su municipio y por su comarca, y como se manifiesta en esta publicación, y que tiene ilustre ascendencia por ambas líneas, por ambos linajes, paterno y materno. Gracias por la invitación a presentar tu generosidad. Bueno, mi idea, como historiador, mi idea es poner a don Juan Morales Martín en su contexto histórico. Es decir, quién era políticamente, en qué contexto estuvo y cuál fue su función. Doy la síntesis final y luego vemos cómo se llega hasta aquí. Don Juan Morales es el hombre fuerte del Partido Liberal, de León y Castillo, hombre fuerte que en aquel momento se llamaba, y aclararemos el concepto, porque el sentido, la connotación que a veces tiene no es exactamente lo que él fue, o no es lo que él fue, que es el concepto de cacique. Entonces aclararemos qué es exactamente ese concepto, ¿no? Es el hombre fuerte del Partido Liberal de León y Castillo en el sureste de Gran Canaria, Ingenio Agüimes, durante la fase regeneracionista de la restauración borbónica. Entonces vamos a ver cada cosa y vamos a ver cómo se llega hasta aquí, ¿vale? Tenemos que situarnos un resumen del siglo XIX español sería la palabra inestabilidad.
el siglo XIX es un siglo, no es que los demás sean mucho más estables, pero el XIX fue un periodo especialmente inestable. No solo en España, Canarias, sino también en el conjunto de Europa. Tengan en cuenta, a final del 18, 1789, estalla la Revolución Francesa y hay una lucha entre el absolutismo, los partidarios de que el rey siguiera teniendo todos los poderes, y el liberalismo, es decir, los partidarios de dividir los poderes entre distintas personas, en que hubiera elecciones, etc. Lógicamente, esa lucha entre absolutismo y liberalismo pues genera, lógicamente, inestabilidad. El siglo XIX español empieza con una gran inestabilidad también, porque es cuando Napoleón Bonaparte, que es un hijo de la Revolución Francesa, invade España. ¿Vale? A principios del 19, Napoleón invade España, la mayor parte del pueblo español, lógicamente, se opone, y entonces vamos a tener dos conflictos. El siglo XIX empieza con un doble conflicto. Uno, dentro de España, entre el conjunto del pueblo español y los invasores franceses. Y por otro lado, en América, las colonias americanas se van a oponer, van a aprovechar el conflicto que hay en la península para independizarse. Entonces tenemos, por un lado, el pueblo español luchando, la mayoría del pueblo español, luchando contra el invasor francés, y por otra parte, una parte del ejército español, el que podía ir para allá, intentando sofocar la independencia de las colonias americanas. Entonces, se aprovecha esa lucha contra el invasor francés para aprobar, una serie de personas se reúnen en Cádiz para aprobar la PEPA, la primera constitución liberal que hay en España en 1812. Entonces, durante todo ese periodo, hasta 1833, va a haber una lucha entre absolutistas, es decir, los partidarios de volver al antiguo régimen, es decir, todo el poder para el rey, frente a los que intentan establecer un poder, un sistema liberal de separación de poderes. Llega Fernando VII, que estaba en Francia, porque durante ese periodo francés hay un rey francés, Pepe Botella, José Bonaparte, un liberal. La Iglesia y los partidarios del antiguo régimen son partidarios, lo insultan y lo denigran como un borracho y jugador, pero realmente lo que era un liberal, ¿vale? Entonces, durante ese periodo, cuando viene Fernando VII, que está en Francia, hay una lucha entre los liberales y Fernando VII, que intenta imponer el absolutismo. Entonces, durante ese periodo, lucha continua entre liberalismo y absolutismo. En 1833 muere Fernando VII y hace una jugada que sale cara, que es que cuando habían venido los franceses, los Borbones, la corona se transmite solo por vía masculina, no por la mujer. Entonces el problema de Fernando VII, la circunstancia de Fernando VII es que él no tiene hijo, tiene una hija. ¿Y qué hace a última hora? Cuando está a punto de morir, cambia la ley sálica, que se llama, la cambia, para darle el trono a su hija Isabel, que era menor de edad, para cuando fuera mayor de edad. Pero su hermano, que es a quien realmente le hubiera tenido a Carlos María Isidro, que tenía que tener el trono, si no hubiera cambiado la ley, lógicamente se rebela. Y empieza lo que seguramente conocerán, las guerras carlistas. Es decir, los partidarios de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, frente a los isabelinos, partidarios de Isabel, la hija de Fernando VII. ¿Qué hay detrás de esta lucha entre isabelinos y carlistas? Pues una lucha entre absolutistas y liberales. Los absolutistas, los partidarios del antiguo régimen, se unen a Carlos María Isidro,
Dios, patria y rey, y los isabelinos, los liberales, digamos, se ponen de parte de Isabel. Las luchas carlistas van a durar prácticamente 40 años, no se van a sofocar hasta el siglo XIX. Reina Isabel II, pero es un reinado muy negativo, a todos los niveles. Y en 1868 estalla una revolución. Los militares, junto con los liberales, se rebelan y deponen a Isabel II y la mandan para el extranjero, la mandan para Inglaterra. Y entonces empieza del 68 al 74 lo que le llaman el sexenio democrático o revolucionario. Y va a ser un periodo, igual que el anterior, muy inestable. Empieza con una regencia de un militar, de Serrano, y bueno, hasta ver qué decidían. Y entonces la decisión que toman es traer a un rey liberal de fuera, de Italia, Amadeo de Saboya. Se suponía, y lo era, un rey liberal que podía, en fin, gobernar y modernizar España, pero era un hombre que ni conocía España, ni sabía español, ni entendía, ni tenía apoyo. El único apoyo que tenía era un militar, Juan Prim, al que matan cuando Amadeo de Saboya viene a Madrid, con lo cual Amadeo de Saboya no tiene apoyo ninguno, está solo. El hombre intenta reinar como puede, dura 2 años y a los 2 años se tiene que ir, porque dice que España, palabra literal, dice, aquí está todo el mundo loco. Es decir, no entendió España, los nobles y las que estaban en la corte conspiraban contra él y se tuvo que ir. Y empieza la Primera República. La Primera República dura 1 año, 11 meses, y tiene 4 presidentes en 1 año, es decir, un presidente cada 3 meses. Estallan las revoluciones, los levantamientos cantonales, se empiezan a independizar determinados territorios, y la cosa acaba el 3 de enero de 1874 con el general de la Guardia Civil, Manuel Pavía, entra en el Congreso, una especie de tejero, y los manda todos para casa. Se toman un periodo, los militares toman el poder de a ver qué es lo que hacen, y a final de año, el 31 de diciembre, otro general, Martínez Campo, en Sagunto, en Valencia, hace un pronunciamiento a favor del hijo, de traer a los Borbones de nuevo, en concreto al hijo de Isabel II, Alfonso XII. Decir que durante todo el periodo isabelino se dio la división entre los liberales, es decir, ya no era absolutistas contra liberales, sino absolutistas contra liberales moderados, que le llamaban, y liberales exaltados. Lo de moderado y exaltado es la terminología de la época. Eran liberales más conservadores y liberales más radicales, digamos, demócratas. En ese periodo pues va empezando también, aparecen el republicanismo, el anarquismo, el socialismo, etc. Va surgiendo poco a poco. Y la decisión que toman los militares, las élites se ponen de acuerdo, y aquí ya vamos entrando en el periodo de la restauración borbónica, donde está don Juan Morales. Las élites se ponen de acuerdo y dicen, vamos a ver, no puede ser seguir como hemos estado durante todos estos años, durante estos 70 años, 74 años. Tenemos que ponernos de acuerdo para convivir con un mínimo de estabilidad de acuerdo a nuestros intereses. Y eso se va a llamar restauración borbónica, que es donde va a jugar un papel muy importante don Juan Morales Martín. La restauración borbónica va a durar de 1874 a 1923. ¿En qué consiste la restauración borbónica? Pues fundamentalmente traen, como les dije, Alfonso XII, vuelve otra vez los Borbones, y entonces el rey va a tener un papel de árbitro importante. Entonces va a tener una constitución
la Constitución de 1876, con una cierta división de poderes, pero mucho poder del rey. El rey era el árbitro. Y a nivel político se van a organizar entre dos grandes partidos que se van a dividir el poder. El Partido Conservador, liderado en un primer momento por Cánovas, Antonio Cánovas del Castillo, y el Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta. Algo así como el PP y el PSOE. Digamos, el Partido Conservador sería la derecha del sistema y el Partido Liberal sería, entre comillas, digamos, la parte más izquierda y progresista del sistema. Del sistema de élite, porque lo que funciona son las élites. Esos dos partidos, el conservador y el liberal, se van a turnar en el poder. Por eso en esa época se le llama también el turnismo, ¿vale? ¿Y cómo funcionaba? El rey nombraba al presidente del gobierno de uno de los dos partidos. Y ese presidente del gobierno, ya como presidente del gobierno, organiza las elecciones. Le da las indicaciones a su gente en cada provincia y, digamos, líder provincial a los distintos hombres fuertes o caciques locales. Por supuesto, siempre ganaba las elecciones el que las convocaba. Eran elecciones amañadas, es decir, votaban los muertos, votaba más gente que habitantes. Si en alguna urna no salía lo que tenía que salir, se rompían las urnas, desaparecían votos, en fin, eran elecciones bastante amañadas. El caso es que durante muchos años ese sistema dio, entre comillas, una cierta estabilidad desde el punto de vista de las élites. ¿Vale? La restauración va a tener dos grandes etapas. Una de 1874 a 1898, o 1900 si quieres. Lo que acaba esa primera fase de la restauración borbónica es la pérdida y cómo se perdieron las últimas colonias españolas: Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Se perdieron de una forma vergonzosa y aquello, si entienden de literatura, la generación del 98. Aquello provoca una gran crisis moral y nacional. Entonces aparece lo que se llama el regeneracionismo. Aparece un autor político aragonés, Joaquín Costa, denunciando el caciquismo, en una de sus obras, Caciquismo y corrupción. Defiende, o sea, denuncia todo lo que es los amaños electorales, la corrupción, etc. Y entonces, en el segundo periodo, a partir de 1900, aparece el periodo regeneracionista, que es donde tiene un gran protagonismo los más Morales. Aquí lo que se intenta en este segundo periodo es regenerar, dentro de lo que cabe, la vida política española, dotándole de algún poco más de transparencia, haciendo sesiones a la clase obrera, pues la jornada de las 8 horas, el día de descanso dominical, etc. Entonces, en ese periodo, en ese contexto regeneracionista de la restauración borbónica, que funciona el líder del partido o conservador o liberal en Madrid. Ese líder tiene un hombre en la provincia, un hombre fuerte. En el caso del Partido Liberal, León y Castillo es el hombre del Partido Liberal en Canarias, y luego en las distintas zonas, en los distintos pueblos, están lo que se llama hombre fuerte o cacique. Entonces explico el concepto de cacique. Vamos a ver. Cacique tiene una connotación negativa, un abusador, en fin, alguien que abusa de su poder. No siempre es así, ¿vale? El concepto originario de cacique, ¿qué era un cacique? Un cacique era, en América, un jefe de una tribu india, o sea, no tenía ninguna connotación. Y luego ya, en la fase española, en la fase de la colonización española, era el intermediario entre el poder español y su tribu. Y en ese sentido,
De intermediario sí que cabe el concepto de cacique a don Juan Morales Martín. Don Juan Morales es el cacique, el intermediario, el hombre fuerte entre el Partido Liberal a nivel nacional y a nivel canario de León y Castillo con su pueblo, con su zona, que es Ingenio Agüime. Entonces él juega un papel importantísimo. De hecho, lo voy a leer, porque Mima me decía algunos, pero él tiene, estuve investigando y él tiene muchas más cosas. Es decir, tiene en buena medida lo que es Ingenio y Agüime en el principio del siglo XX, en gran medida se le debe a él, ¿vale? Voy a leer algunas de las cosas que hizo don Juan, que creo que son especialmente meritorias y no siempre lo conocemos. Digamos, si entendemos como cacique el intermediario para lograr obras y adelanto, es decir, hacer gestiones ante el poder y ante su partido para lograr mejoras para su pueblo y para su gente, en ese sentido positivo, si fue un cacique, ¿vale? Entonces podemos hablar de sus logros en educación y en cultura. Podemos hablar de sus logros en infraestructuras hidráulicas. Lo traje escrito porque de memoria es imposible, porque es larga. En obras públicas y comunicaciones, del fomento agrícola e industrial para la zona, en sanidad y beneficencia, y en labor política e institucional. Si empezamos por el final, en labor política e institucional, fue un hombre fiel a León y Castillo y un gran defensor de los intereses locales. Jugó también un papel importante, lo que voy a decir son obras específicas debidas a él directamente, o bien que él jugó algún papel como intermediario, ¿vale? Jugó un papel directo o indirecto. Bueno, un papel indirecto fue también, participó activamente en la lucha por la división provincial, por los intereses de Gran Canaria y de la provincia de Las Palmas. A nivel de sanidad y de beneficencia, el Hospital de San José, de Ingenio, subvenciones al médico municipal. Si alguien quiere profundizar en algún aspecto, lo podemos profundizar. Del fomento agrícola e industrial, apoyo al azúcar. Ayudó también, jugó un papel importante en la Cámara Agrícola de Las Palmas. En obras públicas y comunicaciones, la carretera Las Palmas-Ingenio, en la carretera del Draguillo, puentes y caminos vecinales, en obras, en infraestructuras hidráulicas, el canal de Mina de Aguatona, la mejora de la red de acequia y atarjea, y en educación y cultura, el grupo escolar de Ingenio, las escuelas unitarias de Agüime Ingenio, y Anejo, y fomento de la cultura, por ejemplo, por medio de la Sociedad del Porvenir de Ingenio. Mima tiene mucho más, el teléfono, la luz, etc. Es decir, que fue un hombre que jugó un papel importante al principio, en el primer cuarto del siglo XX, jugó un papel muy importante en la zona. En fin, el avance de Ingenio Agüime y de los ciudadanos, en gran medida, en su contexto, se le debe a él. En ese sentido, fue un gran político y un cacique en el mejor sentido de la palabra, que supo aprovechar el sistema, la estabilidad que había hasta cierto punto, luego ya se fue denigrando la situación general, hasta acabar con la dictadura de Primo de Rivera, pero en su tiempo supo jugar su papel en favor de su gente y de su tierra. Yo lo que puedo destacar de esta mujer es que ojalá hubiera más Mimas Morales, porque yo siempre he dicho que tenemos que saber de dónde venimos para saber de dónde vamos. Y la historia de nuestros pueblos es necesaria que la conozcan, no nosotros, sino todos en general, y sobre todo la gente que viene de atrás, nuestros jóvenes, nuestros niños. Es importante que conozcan la historia. Y nada, después ya cierro y ahora le dejo la palabra aquí a esta maravillosa mujer que ha hecho esto posible. Y antes de empezar les pido un fuerte aplauso para doña Mima.
Gracias. ¿Sí? Gracias a los asistentes, porque sé que muchos de ustedes han tenido que desplazar unos cuantos kilómetros para estar aquí hoy. Y gracias al concejal de Cultura, que me ha apoyado en todo momento, me ha dado todos los recursos, igual que la alcaldesa, en cuanto yo le planteé el proyecto. Y bueno, pues como me lo han puesto muy fácil, ¿vale? Este libro yo lo publiqué hace 20 años, de un trabajo de investigación, y ahora lo que obtiene el libro es que ha crecido con el conocimiento de estos dos historiadores, tanto de Fenech Hernández como de Antonio Castellano. Porque yo llegué hasta 1791 o algo así, desde 1791 hasta 1942, que ya estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Hay cartas de Juan Morales a Massieu, que era alcalde de Las Palmas en ese momento, por un suceso que había tenido con su hijo, Massieu, que había fallecido y tal. Bueno, ¿cómo nace este libro? Este libro no nace del conocimiento histórico, porque yo no soy historiadora. Nace de la curiosidad. ¿Por qué la curiosidad? Porque de alguna manera, tanto mi madre como mi padre dejaron plantada una semillita que en su momento floreció. Mis padres me comentaban algunas cosas, pero como muy velado, como muy... no entendía muy bien lo que me estaba diciendo, no. Cuando ya mis hijas crecieron y se casaron y todas esas cosas, tengo una por ahí, a la pequeña, a Nuria, pues yo como que me dediqué a visitar, que ya lo hacía desde pequeña con mi padre. Mi padre siempre me llevaba con él a ver a su familia, vamos a ver a los parientes, como se dice aquí, toda esa historia. En Ingenio, por supuesto, a tía Agustina, a abuelo Luis, que era mi abuelo que vivía aquí, a mi tía Mima, a una serie de familiares. Otros se trasladaron a Las Palmas, aunque procedían de aquí y de Agüime, ¿vale? También ahí visitábamos. Y comencé a preguntarles cosas. Ellos me comentaban algunas cosas, lo cual me cuadraba de alguna manera, pero no tenía documentos, lo cual para mí no era válido, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo creo que la historia tiene que haber rigurosidad. Si no hay no me sale la palabra, bueno, si no es riguroso la investigación, para mí no es válida. Las leyendas, los cuentos, los no sé qué, los no sé cuántos, yo no lo entiendo, no tengo capacidad para entender esas cosas. Bueno, pues tanto así que en una de ellas vivía aquí en Ingenio, vivía porque ya ha muerto, claro. Entonces tenía 80 años, imagínense, a estas alturas. Dice, sí, yo tengo documentos de tío Juan. Me abre una cómoda de esas antiguas, de cajonera, lleno de documentos de Leoni auténticos, inéditos. Digo, pero Agustina, pero lo que tienes ahí es un tesoro. Digo, ¿y eso se va a perder? Eso no se puede perder, porque ya no tenía hijos, ya era gente mayor, y bueno, lógicamente eso iba a desaparecer. Dice, ¿tú te haces cargo? Digo, yo me hago cargo encantada, me estás haciendo un regalo precioso. ¿Por qué? Porque en mi historia personal, en la mía, había como una incoherencia entre las caserones que tenemos, que aún lo mantenemos, y nuestra forma de vida. Nosotros no éramos gente de dinero. Mis padres siempre dijeron esta frase que a mí me sirve y la empleé con mis hijas también, que
en casa solo había dinero para libros y para comida, punto. O sea, no había que hacer alarde de nada, ni ostentación, ni nada de nada. Había que estudiar y alimentarse bien. El resto era todo, no tenía razón de ser. Bueno, todos fuimos a colegios privados no, de curas y de monjas. Y bueno, a lo que iba. Entonces, empiezo a hacer con la documentación y me pasaba noches hasta de madrugada colocando cronológicamente las cartas, para que se tuviese una razón de ser, porque claro, digamos, estaba todo disperso. Pero no solo estaba disperso a nivel de documentación, es que estaba disperso a nivel de historia local, tanto en Agüime como en Ingenio. Cuando yo saqué el libro, y quiero que quede constancia, que yo a este ayuntamiento le agradezco enormemente el regalo que le está haciendo a su municipio, porque la historia no le pertenece a nadie. La historia es de los habitantes de que la crean. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que Juan Morales Martín, que fue el diputado, hermano de mi abuelo, había nacido de una familia que era acomodada. O sea, como ha mencionado Faneque y ha mencionado Antonio. ¿Qué pasó? Que Juan Morales, su padre era alcalde y juez de Ingenio. Estaba casado con la hermana del diputado Pedro Martín García. Por tanto, se llama Juan Morales Martín. ¿Vale? Su abuelo, su padre, perdona, fue alcalde y fue juez. Su abuelo fue fuerista militar de la fortaleza de Gando, hermano de canónigo de la catedral, y aparte de otros aparte de otros cargos que tenía, eclesiásticos, fue profesor de San Agustín, profesor bueno, intervino en muchas cosas, incluso este hermano de mi tatarabuelo, que era ya comentado, fuerista militar, que fuerista militar es como un abogado, un juez militar que impartía los fueros en Gando, porque era la zona militar, y también ayudó muchísimo en la época del cólera en Canarias. Él prestó habitaciones, prestó casa, buscó iglesia, hizo una serie de factores importantes. Estoy hablando del hermano de mi tatarabuelo. ¿Qué pasa? No es extraño que que Juan Morales, el hermano de mi abuelo, pues tuviese una formación académica y un entorno que favorecía, digamos, el desarrollo político e intelectual. Mi tatarabuela, con la que casó Luis Morales Guedes, era la hija del primer alcalde de Ingenio, que era capitán, y su hermano era el primer cura de Ingenio. ¿Qué pasa? Que en 1815 Ingenio se separa de Agüime, eclesiásticamente hablando, se separa de Agüime y entonces tiene un cura que en este caso es el hermano de mi, yo no sé cómo se llama eso, tatarabuelo, si vaya, eso. Y entonces, en 1816 se segrega Ingenio de Agüime.
Ahí es donde aparece el padre de mi tatarabuela. Bien. Aparece su hermano cura y el alcalde militar, o sea que estaba con toda la fuerza en las manos, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo tengo algunos apuntes porque claro, son muchos datos y a mí se me despista, yo no soy historiadora como ellos. Juan Morales lo que hizo, y siempre se supo así, fue una gran persona con un compromiso social muy fuerte y utilizó la política para beneficiar, como ha comentado don Antonio Castellano, beneficiar a Güemes e Ingenio. Fue coetáneo de Juan Melián Alvarado de Agüimes, pero quien realizó las obras no fue Juan Melián Alvarado, fue Juan Morales Martín, que era el que tenía el poder de ejecutar ese tipo de acciones. Puso lo que mencionó Antonio, que todas esas cosas que me he enterado esta noche no las sabía. Puso los postes de la luz, el teléfono, la Cruz Roja, creó un casino, porque él era también él frecuentaba también el gabinete literario y la casa del Museo Canario y todas esas cosas, porque claro, todas las intelectuales de la época pues estaban unidos y además había una endogamia increíble. O sea, las familias tal se casaban con los tal y los cuales. Así que eso era así. Lo que ya mencionó Antonio, lo de las carreteras, creo que ha habido... espera, a ver, creo que está Correo, la Plaza de Ingenio y la de Agüimes, la Iglesia de Ingenio, la Escuela de Carrizal y bueno, y todas esas cosas que ha dicho Antonio que están estupendamente bien dichas. Entonces, en aquel momento, cuando yo presenté el libro hace 20 años, hubo un revuelo bastante importante en Ingenio. Tan importante como que llegó a decir la corporación de ese momento que yo era una persona non grata en este pueblo. Que además no me iban a apoyar para nada con este trabajo. Yo fui a ver al alcalde, me pidió que interviniese el cronista de ese momento y le dije que no, que el trabajo lo había hecho yo y por tanto no le iba a permitir que él interviniese. Me comenta el alcalde, estoy hablando de hace 20 años, pues hay un punto de inflexión, digo, efectivamente hay un punto de inflexión. Yo publiqué mi libro, me lo pagué yo y lo distribuí y lo presenté. Este libro, lo que es la parte que yo hice, esto es nuevo, hay aquí anexo, está pues en el gabinete literario, en la casa del Museo Canario, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas curiosas, primero, ¿por qué esta corporación de ese momento, de hace 20 años, levantó como si les hubiese pisado muchos callos a mucha gente, quizás a demasiada gente? Pero tampoco entiendo, me gustaría que estuviese aquí algunas personas que no han venido, de la Constitución del año 78, ¿no, Antonio? Del año 78 han habido varias corporaciones de distinto color. Han habido de izquierda, de derecha, de centro, de pa' aquí y para allá. Y solo esta corporación actual es la que me ha brindado y me ha abierto las puertas para que esto se publique dignamente como corresponde. Aquí no hay un busto de Juan Morales Martín. Aquí había dos placas en una calle, pequeñitas, no tan pequeñitas que si es un poco mío, pero no lo ves.
Y ahora resulta que solo hay una y además está borrada. Luego está la placa de mi bisabuelo, alcalde y juez de Ingenio, que hizo la calle Nueva. Resulta que ponen la calle Nueva, quitan el cartel de él y está la otra que yo creo que en poco desaparecerá si ellos no lo impiden, ¿no? No sé quién maneja eso, pero lo que sí es cierto, por ejemplo, que aquí en Ingenio, y por eso me hubiese gustado que Juan Espino, por ejemplo, estuviese, que yo lo quiero mucho, y es un hombre que hizo un buen trabajo y una buena labor en Ingenio, pero cometió algunos errores como todos, pero hay algunos que son más grandes que otros, ¿vale? La plaza de Ingenio era exactamente igual que la plaza de Agüime. En la iglesia, en el entorno histórico que correspondía. ¿Qué hicieron? Hicieron una plaza como si lo hubiesen hecho en la Quinta Avenida, modernista y tal, poco, voy a salirme del contexto, como lo del cajón del teatro, vamos, aquello es un disparate. Yo vi la restauración de la ópera de Milán y aquello hicieron una restauración. Arreglaron lo que estaba estropeado, no modificaron nada. Bueno, aquí la plaza se cambió. Yo pregunté, oye, ¿qué están haciendo? No, estamos restaurando. Y cuando terminó, resulta que la plaza no era la plaza, era otra plaza, totalmente distinta. Eso sí, con un cartel así de grande, donde pone, esta plaza fue creada por Juan Espino, alcalde de este municipio. Entonces, quiero decir que yo creo que ha llegado el momento de Juan Morales Martín y creo que hay que reivindicarlo y que todos los documentos que están aquí te los puedes encontrar en el archivo histórico del Fondo Familiar de la familia Morales Suárez en el archivo de Agüime. Yo solo pretendo dejar esto, constancia, un legado a mis hijas, a mis nietos, que son de Ingenio, todos, mis hijas son mallorquinas, pero sus maridos son canarios y mis nietos son de Ingenio. Y un legado al pueblo de Ingenio, porque esto pertenece al pueblo de Ingenio. Esto no me pertenece a mí, ni pertenece a mi familia, es casual, ¿vale? Pero lo que sí reivindico es la figura de los Morales, tanto de mi bisabuelo como de mi tío abuelo Juan Morales Martín. Sin nada más que añadir, si tienen alguna pregunta que hacer y puedo responderla, la responderé, si no, que respondan los historiadores que saben más que yo.